Estimados alumnos de la Cátedra Relaciones Humanas de la Escuela de Bibliotecología, les envío mis saludos. ¿Cómo andan? Voy a dejar acá abierto esto para poder guiarme con el tiempo y para poder frenarlo si es necesario. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ustedes han recibido ya la semana pasada las indicaciones para el primer trabajo práctico. Y bueno, y la verdad que ya estamos en junio, así que bueno, la semana que viene vamos a recibir esos trabajos prácticos que ustedes estén haciendo y ya también falta poco para que reciban las indicaciones para la primera evaluación parcial, que la vamos a hacer también de esta manera, con algún tipo de tarea que ustedes van a realizar en sus hogares. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Ojalá que pudiendo ir haciendo las lecturas de la unidad 1 y la unidad 2. En esta primera parte del año nosotros nos concentramos solamente en esas dos primeras unidades y en los textos de esas dos unidades, que ya es bastante y es suficiente para esta primera parte del año. En la clase de hoy, entonces, mi idea va a ser cómo trabajar un poco junto con ustedes los textos que tienen en la unidad 2. Tienen un texto, por ejemplo, de Fernando Savater, de un libro que se llama El valor de educar. Después hay otro texto de Del Val sobre lo que son las capacidades de representación en la infancia. Hay otro texto que tal vez vamos a ver si podemos integrar también en la charla de hoy, de una psicoanalista que se llama Françoise Dolto, que recuerda aspectos de su infancia. Y ustedes están justamente también haciendo un trabajo práctico que tiene que ver con la literatura infantil, con los cuentos. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo como tareas de integrar algunas de estas cosas y de ir pensando algunas de estas cosas, ¿sí? Vamos a arrancar por el texto de Fernando Savater, ¿sí? Y mi idea va a ser ir haciendo como una lectura de ese texto y algunos comentarios que me vayan surgiendo a partir de esa lectura. Va a ser como una lectura compartida, en definitiva, la que vamos a hacer. Y no me asusta esta estrategia, porque en definitiva eh, la forma de saber es leer. Yo tengo una visión de la centralidad que tiene la lectura en los procesos de construcción del conocimiento, ¿sí? No hay atajos, no hay atajos. Para saber hay que leer. Y transformarse en un lector, cuando lean el texto de Debetach, tiene que ver con un modo en que uno se va vinculando con el mundo. Nosotros todo el tiempo hacemos lecturas de distintas cosas. Esto va a ser lectura de textos. Y para saber, no hay atajos, tenemos que leer. Y no hay nada más interesante a veces que leer junto con otras personas, como una práctica que implica realmente el empezar a interactuar a partir de los conceptos que aparecen en un texto, ¿sí? Así que yo voy a ir leyendo y voy a ir como ampliando o ir reflexionando lo que estas lecturas en mí me van vinculando con otros saberes. Fernando Savater es un filósofo español, eh, que además es como un gran divulgador de muchas ideas. Muchos de sus libros están pensados para público que no sea tan experto en temas filosóficos. Y la verdad que tiene una manera muy amena de ir desarrollando sus ideas. Y en este capítulo en particular, este capítulo lo vamos a poder relacionar con cosas que ya fuimos viendo y aprendiendo de las características diferenciadoras de la condición humana, cuando veíamos el texto de Del Val, y además la vamos a poder vincular a, a lo que va a aparecer con fuerza en esta segunda unidad, que son las capacidades simbólicas de la condición humana. Lo vamos a vincular a lo que es la inteligencia humana, las capacidades que más nos diferencian de otras especies, comportamientos que son como más específicos del ser humano, y bueno, ligado a eso, la cuestión de los libros, la lectura, la literatura, todo lo que tiene que ver con las capacidades de representación. Entonces, dice, en alguna parte, aprendizaje humano. Este es el capítulo número 1 de su libro El valor de educar.
y hace toda una serie de reflexiones sobre lo que es la capacidad de aprender de los seres humanos. En alguna parte dice Graham Greene que ser humano es también un deber. Se refería probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la benevolencia hacia los demás, que pueden considerarse rasgos propios de personas muy humanas, es decir, aquellas que han saboreado la leche de la humana ternura, según la hermosa expresión de Shakespeare. Es un deber moral, entiende Greene, llegar a ser humano de tal modo. Y es un deber, y si es un deber, cabe inferir que no se trata de algo fatal o necesario. No diríamos que morir es un deber, puesto que a todos irremediablemente nos ocurre. Habrá pues quien ni siquiera intente ser humano, o quien lo intente y no lo logre, junto a los que triunfen en ese noble empeño. Es curioso ese uso del adjetivo humano, que convierte en objetivo lo que diríamos que es inevitable punto de partida. Nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos también que llegar a serlo. Y se da por supuesto que podemos fracasar en el intento o rechazar la ocasión misma de intentarlo. Recordemos a Píndaro, el gran poeta griego. Recomendó enigmáticamente: llega a ser el que eres. Me detengo un poquito. Me voy a buscar mi pizarrón. Ahí está mi pizarrón. Yo soy profesor de los antiguos. Necesito un pizarrón. Porque acá ya cuando está hablando entonces de ser humano, ya tenemos que empezar a percibir la complejidad de esto, de lo que decimos que es la dimensión simbólica, y justamente porque la dimensión simbólica es compleja y a veces las palabras son polisémicas, y cuando nosotros decimos polisémicas, estoy haciendo referencia a que la semántica es el significado de las cosas, y las palabras muchas veces son polisémicas, es decir, tienen significaciones muy distintas, y es con lo que está jugando Sabater en esta primera parte de su texto. Que cuando nosotros pensamos en lo humano, uno podría decir, bueno, es el hecho fáctico, nacemos y somos seres humanos. Sería como la definición en tanto que nosotros como miembros de especie. Es decir, somos la especie humana. Con nacer ya somos de esta especie. Y sin embargo dice, y hace como el otro juego de pensar que cuando está hablando de lo humano, nosotros lo estamos usando como una categoría de valor. Es decir, qué humana esa persona, qué humano era Nelson Mandela, esa capacidad de preocuparse por los otros o de construir, luchar por los derechos de una comunidad, qué persona tan humana, tan sensible, tan solidaria. Entonces ahí nosotros ya no estamos haciendo un uso de la palabra humano en términos de miembro de una especie, sino estamos hablando de lo humano como algo de valor, como un cierto ideal a alcanzar, como una meta en el desarrollo, ¿sí? Y ya estamos haciendo un uso en otro sentido de la palabra. Y en algún punto, si ahí volvemos a todo lo que estuvimos viendo en la unidad 1, es que en esta polisemia es como que uno podría decir, está un poco este juego de el salto entre la naturaleza biológica y la naturaleza cultural de nuestra especie. ¿Se comprende? Es decir, nosotros nacemos y como organismo somos un organismo que pertenece a la especie humana. Pero, ¿y el proceso de humanización de qué se trata? Ahí estamos haciendo referencia a toda la dimensión cultural que va a incidir profundamente en que, como dice Píndaro, nos transformemos en quienes somos, seres humanos, pero en un sentido cultural, ¿sí? Dicho en otros términos, ¿ven? Está muy vinculado a todo lo que veníamos trabajando
ya en clases anteriores, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo. Acá se va a hacer todavía más claro. Dice, desde luego en la cita de Graham Greene y en el uso común valorativo de la palabra se emplea humano como una especie de ideal y no sencillamente como la denominación específica de una clase de mamíferos parientes de los gorilas y los chimpancés. Pero hay una importante verdad antropológica insinuada en ese empleo de la voz humano. Los humanos nacemos siéndolo ya, pero no lo somos del todo hasta después. Aunque no concedamos a la noción de humano ninguna especial relevancia moral, aunque aceptemos que también la cruel Lady Macbeth era humana, pese a serle extraña o repugnante la leche de la humana amabilidad, y que son humanos y hasta demasiado humanos los tiranos, los asesinos, los violadores brutales y los torturadores de niños, sigue siendo cierto que la humanidad plena no es simplemente algo biológico. Lo voy a ir marcando, incluso lo que me parece central. La humanidad plena no es simplemente algo biológico, una determinación genéticamente programada como la que hace alcachofas a las alcachofas y pulpos a los pulpos. Los demás seres vivos nacen ya siendo lo que definitivamente son, lo que irremediablemente van a ser, pase lo que pase. Quiero marcar esto. Lo que irremediablemente van a ser, pase lo que pase, mientras que de los humanos lo más que parece prudente decir es que nacemos para la humanidad. Nuestra humanidad biológica necesita una confirmación posterior, algo así como un segundo nacimiento, en el que por medio de nuestro propio esfuerzo y de la relación con otros seres humanos, se confirme definitivamente el primero. Hay que nacer para humano, pero solo llegamos plenamente a serlo cuando los demás nos contagian su humanidad a propósito y con nuestra complicidad. La condición humana es en parte espontaneidad natural, pero también deliberación artificial. Llegar a ser humano del todo, sea bueno o humano malo, es siempre un arte. ¡Wow! ¡Qué linda frase! ¿Quién pudiera, como Sabater, poder escribir con tanta poesía? A mí me encanta Sabater y me parece que dice cosas muy, muy interesantes y que nos ordenan un poco lo que veníamos trabajando. Es decir, habla del concepto de humanidad y ya aclaró entonces que estamos dando esta como polisemia, estamos jugando dentro de esta polisemia, entonces va a decir, en realidad uno no es solamente una especie biológica, no es solo preprogramación, no es solo determinación genética, sino lo que cada uno de nosotros va a llegar a ser, va a ser una mezcla, va a ser una interacción entre esto que es ser parte de una especie, pero al mismo tiempo ser parte de un orden cultural que nos trasciende brutalmente, en la cual participamos, porque incluso va a hablar de que nosotros vamos a ser constructores de quienes nosotros somos en relación también con otros, y ahí aparece la importancia de todo lo que es del orden de lo vincular. No hace también una clara distinción entre este uso de la palabra humano en dirección a un ideal, pero entendiendo que ese ideal muestra también los márgenes de libertad que tiene nuestra propia especie. También es humano el odio, también es humana Lady Macbeth, vuelve a citar un personaje de Shakespeare. También es muy humano un violador, también es muy humano un asesino. ¿Por qué? Porque parece ser que la condición humana incluye, por supuesto, que desde los comportamientos más idealizados en términos de nuestros valores colectivos y valores grupales,
Al mismo tiempo que no podemos desconocer que también es muy humano todo ese tipo de comportamientos que se acercan a lo demonizado y no a lo idealizado por nuestra condición humana. Pero eso no quiere decir que no sean también parte del amplio espectro de nuestra condición humana. Entonces, haciendo un juego entre esto que vendría a ser lo que es determinista del desarrollo humano, junto con lo determinista del desarrollo humano, aparece también el proceso de humanización, el proceso que en algún punto sería la socialización, que es lo que nos va a marcar a nosotros como sujetos dentro de un contexto sociocultural. Verán que en algún punto Sabater está teniendo una visión del desarrollo que se asemeja más a las perspectivas contextualistas dialécticas, aunque él no utilice nunca ese concepto. Y además su reflexión no lo está haciendo desde una perspectiva psicológica estrictamente, sino más bien filosófica. Pero desde esa perspectiva filosófica lo que me interesa... Perdón, voy a parar. Me atraganté, estoy más o menos. Desde esa perspectiva filosófica, justamente, a mí lo que me parece es que es interesante que él pone ya la idea de lo deliberado en el desarrollo humano, es decir, delibero, es decir, que está poniendo ya está poniendo en foco la idea de la libertad como una de las condiciones de nuestra condición humana, ¿sí? Nosotros somos una especie que tenemos márgenes de libertad en nuestro proceso de desarrollo, y por eso aparece la idea de que como no todo está determinado, nuestra vida también tiene mucho de arte, es decir, de poesis, de creación, Seguimos. Hoy me fui a mi WhatsApp. Y acá viene un concepto que es interesante, que es el de la neotenia, ¿sí? Este proceso peculiar los antropólogos lo llaman neotenia. Neo es nuevo, ¿sí? Entonces, esta palabreja quiere indicar que los humanos nacemos aparentemente demasiado pronto, sin cuajar del todo. Somos como esos condumios precocinados que para hacerse plenamente comestibles necesitan todavía 10 minutos en el microondas o un cuarto de hora al baño María tras salir del paquete. Todos los nacimientos humanos son en cierto modo prematuros. Nacemos demasiado pequeños hasta para ser crías de mamíferos respetables. Comparemos un niño y un chimpancé recién nacidos. Al principio el contraste es evidente entre las incipientes habilidades del monito y el completo desamparo del bebé. La cría de chimpancé pronto es capaz de agarrarse al pelo de la madre para ser transportado de un lado a otro, mientras que el retoño humano prefiere llorar o sonreír para que le cojan en brazos. Depende absolutamente de la atención que se le preste. Según va creciendo, el pequeño antropoide multiplica rápidamente su destreza y en comparación al niño resulta lentísimo en la superación de su invalidez originaria. El mono está programado para arreglársela solito, como buen mono cuanto antes, es decir, para hacerse pronto adulto. Pero el bebé, en cambio, parece diseñado para mantenerse infantil y minusválido el mayor tiempo posible. Cuanto más tiempo dependa vitalmente de su enlace orgánico con los otros, mejor. Incluso su propio aspecto físico refuerza esta diferencia al seguir lampiño y rosado, y junto al monito cada vez más velludo. Como dice el título famoso del libro de Desmond Morris, es un mono desnudo. Es decir, un mono inmaduro, perpetuamente infantilizado, un antropoide impúber junto al chimpancé, que pronto diríase que necesita un buen afeitado. A ver cómo hago. Ahí está. Sin embargo, paulatina pero inexorablemente, los recursos del niño se multiplican en tanto que el mono empieza a repetirse. Acá viene la frase que más me gusta de toda esta expresión. Es decir, volviendo a lo que habíamos visto, la plasticidad humana
El periodo de dependencia infantil, en realidad, aún pareciendo una gran desventaja, es lo que nos define como especie. La libertad y la necesidad que nosotros tenemos al no estar tan predeterminado a tener que venir a aprenderlo todo. Entonces, si uno dijese que el desarrollo intelectual del chimpancé y del mono es mayor el desarrollo intelectual del chimpancé en las primeras etapas. Pero ese desarrollo que lo lleva a transformarse en un ser autónomo e independiente más rápido es la causa también de los límites y de las restricciones que se van a encontrar. El chimpancé hace pronto bien lo que tiene que hacer, pero no tarda demasiado en completar su repertorio. Ahí está el componente artístico, ¿sí? Es decir, el arte es justamente la creación, es la posibilidad, en tanto que la repetición es justamente el freno de toda posibilidad de emergencia de algo nuevo, de algo novedoso. Por supuesto, sigue esporádicamente aprendiendo algo, sobre todo si está en cautividad y se lo enseña un humano, pero ya proporciona pocas sorpresas, sobre todo al lado de la aparentemente inacabable disposición para aprender todo tipo de mañas, desde las más sencillas a las más sofisticadas, que desarrolla el niño mientras crece. Sucede de vez en cuando que algún entusiasta se admira por la habilidad de un chimpancé y lo proclama más inteligente que los humanos, olvidando desde luego que si un humano mostrase la misma destreza pasaría inadvertido y si no mostrase destrezas mayores sería tomado por imbécil irrecuperable. En una palabra, el chimpancé, como otros mamíferos superiores, madura antes que el niño humano, pero también envejece mucho antes con la más irreversible de las ancianidades, no ser capaz de aprender nada nuevo. Lo marco porque eso es lo que más me interesa. Es decir, estamos hablando justamente de que acá está como poniendo el foco en la educabilidad humana. A lo largo de todo nuestro desarrollo vital, una cualidad central de nuestra condición es nuestra capacidad de seguir realizando aprendizajes. En cambio, los individuos de nuestra especie, dice, permanecen hasta el final de sus días inmaduros, tanteantes y falibles, pero siempre en cierto sentido juveniles, es decir, abiertos a nuevos saberes. Al médico que le recordaba cuidarse si no quería morir joven, Robert Louis Stevenson le repuso: «Ay, doctor, todos los hombres mueren jóvenes». Es una profunda y poética verdad. Neotenia significa, pues, plasticidad o disponibilidad juvenil. Los pedagogos hablan de educabilidad, pero también implica una trama de relaciones necesarias con otros seres humanos, relaciones humanas. Es decir, el aprendizaje se da en tramas vinculares. El niño pasa por dos gestaciones. La primera en el útero materno, según determinismos biológicos, y la segunda en la matriz social en que se cría, sometido a variadísimas determinaciones simbólicas, el lenguaje la primera de todas, y a usos rituales y técnicos propios de la cultura. Marco esto, vuelvo a mi pizarrón, vuelve mi cara. ¿Y por qué me interesa tanto? Porque a mí me interesa que quede muy en claro justamente esta diferenciación que tanto estamos tratando de hacer siempre de lo que es este orden de la biología y el salto a lo que es ser parte de un orden simbólico, que esa es la definición que yo hago de lo que es una cultura. Una cultura es un orden simbólico, es una construcción abstracta. Las culturas no andan caminando. Una cultura es una construcción simbólica, actuada por todos los seres humanos, porque en definitiva somos seres humanos de carne y hueso los que con nuestros comportamientos, con nuestras representaciones, con nuestras acciones, recreamos este orden simbólico en el cual nosotros
estamos inmersos y de los cuales se están, tal vez ni lo logramos llegar a percibir, pero lo construimos, lo recreamos. Pero bueno, en las primeras etapas de nuestro desarrollo nos lo vamos apropiando paulatinamente. Y ese es un poco el proceso de educabilidad del que está hablando y de la neotenia. En tramas vinculares, en tramas relacionales, en esa matriz social en la que nos vayamos a criar. Por eso yo utilizo también este concepto de orden simbólico, porque la idea de matriz, ¿cuál es? Justamente una matriz es lo que te arma, te configura, como quien dice, ¿sí? Una matriz social en la que se cría, sometido a variadísimas determinaciones, pero ¿qué tipo de determinaciones son? Son determinaciones de tipo simbólico. Y el lenguaje va a ser, la primera dice, y junto con el lenguaje otros rituales, otras técnicas propias de la cultura. Entonces la posibilidad de ser humano solo se realiza efectivamente por medio de los demás, de los semejantes, es decir, de aquellos a los que el niño hará enseguida todo lo posible por parecerse. Esta disposición mimética, la voluntad de imitar a los congéneres, también existe en los antropoides, pero está multiplicada enormemente en el mono humano. Somos, ante todo, monos de imitación, y es por medio de la imitación por lo que llegaremos a ser algo más que monos. Lo específico de la sociedad humana es que sus miembros no se convierten en modelos para los más jóvenes de modo accidental, inadvertidamente, sino de forma intencional y conspicua. De paso, cañazo. Te digo, de paso, cañazo, ¿qué significa? Yo digo, miren, uno tiene que aprovechar las tecnologías a full en estas épocas. Entonces yo voy a buscar la palabra conspicua, porque quiero conspicua. Porque me interesa ver cómo la define la Real Academia Española. Conspicuo, ilustre, visible, sobresaliente. Ahí me fui. Ilustre, visible, sobresaliente. Bueno, eso yo lo aprendí de mi viejo. Y esto es un poco un ejemplo de esto que nos está diciendo acá. Nosotros, nuestros procesos de educación son procesos que vienen de la mano de otros. Vienen de la mano de otros. Nuestra forma de desarrollo humano es vincular, es relacional. Entonces nosotros vamos aprendiendo y vamos apropiándonos de este orden simbólico y central en este orden simbólico es el lenguaje. Y entonces el lenguaje es una de las grandes adquisiciones que nosotros vamos enriqueciendo a medida que vamos viviendo y en las que nos permiten desarrollar también nuestra inteligencia, porque ya vamos a ver que la inteligencia opera lingüísticamente también. Es decir, necesitamos del lenguaje para poder operar y no tenemos que avergonzarnos del desconocimiento. Al contrario, tenemos que ser capaces, cada vez que nos enfrentemos a lo desconocido, de hacer un esfuerzo de apropiárnoslo, ¿sí? Entonces yo estaba leyendo, entonces digo, lo específico de la sociedad humana es que sus miembros no se convierten en modelos para los más jóvenes de modo accidental, inadvertidamente, sino que lo hacemos de forma intencional y conspicua. Es decir, intentamos ilustrar. Lo hacemos como con cierta intencionalidad de que un comportamiento ilustre a otros. Esa es la tarea educativa, de cómo dar cierta ejemplariedad, que eso es la diferencia enorme de repente con otros organismos de otras especies. En los otros organismos, muchísimo del proceso de aprendizaje es por ensayo y error en términos de adaptación a la realidad. Nosotros venimos a apoyarnos sobre hombros de gigantes porque no tenemos que venir a ensayar, errar y probarlo todo,
sino que tenemos desde que empezamos el proceso de socialización muchísimos otros que nos ilustran, que nos inspiran y que hacen intencionalmente acciones educativas, acciones pedagógicas. Entonces se combina una tendencia a la mímesis, que es muy de la condición humana, junto con una intencionalidad, que eso es lo que hace una cultura, ordena simbólicamente y transmite intergeneracionalmente hacia las siguientes generaciones lo que considera valioso de transmitir en términos de orden intergeneracional para que se cuide, para que se conserve, para que se preserve. Los jóvenes. Bueno, y yo lo que les decía es que mi viejo nos enseñó eso. Cuando nos enfrentamos a una palabra que por ahí no podríamos definirla con cierta claridad, si nos genera dudas, la buscamos en el diccionario. Es una habilidad. Los jóvenes chimpancés se fijan en lo que hacen sus mayores. Los niños son obligados por los mayores a fijarse en lo que hay que hacer. Los adultos humanos reclaman la atención de sus crías y escenifican ante ellos las maneras de la humanidad, para que las aprendan. De hecho, por medio de los estímulos de placer o de dolor, prácticamente todo en la sociedad humana tiene una intención decididamente pedagógica. La comunidad en la que el niño nace implica que se verá obligado a aprender y también las peculiaridades de ese aprendizaje. Hace casi 80 años, en su artículo The Superorganic, aparecido en el American Anthropologist, lo expuso Alfred Kroeber. La distinción entre el animal y el hombre que cuenta no es la que se da entre lo físico y lo mental. No es más que de grado relativo, sino la que hay entre lo orgánico y lo social. Bach, nacido en el Congo, en lugar de en Sajonia, no habría producido ni el menor fragmento de una coral o de una sonata, aunque podemos confiar en que hubiera superado a sus compatriotas en alguna otra forma de música. ¿Ven? De nuevo, está poniendo el peso en lo cultural muchísimo más que en lo biológico. Es decir, bueno, puede ser que Bach, si ese mismo organismo, si ese mismo genoma hubiera nacido en el Congo, y hubiese sido el mismo genoma, el mismo organismo con la misma carga genética, tal vez hubiese tenido una predisposición a lo musical, pero no iba a poder generar nunca lo que generó por el contexto en el que vivió, por el contexto musical en el que vivió, por las posibilidades educativas que tuvo, por los ejemplos familiares que tuvo. Hay otra diferencia importante entre la imitación ocasional que practican los antropoides respecto de los adultos de su grupo, por la que aprenden ciertas destrezas necesarias, y la que podríamos llamar imitación forzada, a la que los retoños humanos se ven socialmente compelidos. Estriba en algo decisivo que solo se da, al parecer, entre los humanos: la constatación de la ignorancia. Los miembros de la sociedad humana no solo saben lo que saben, sino que también perciben y persiguen corregir la ignorancia de los que aún no saben, o de quienes creen saber erróneamente algo, como señala Jerome Brunner, un destacado psicólogo americano que ha prestado especial interés al tema educativo. La incapacidad de los primates no humanos para adscribir ignorancia o falsas creencias a sus jóvenes puede explicar su ausencia de esfuerzos pedagógicos, porque sólo cuando se reconocen esos estados se intenta corregir la deficiencia por medio de la demostración, la explicación o la discusión. Incluso los más culturizados chimpancés muestran poco o nada de esa atribución que conduce a la actividad educativa. Y concluye: si no hay atribución de ignorancia, tampoco habrá esfuerzo por enseñar. Es decir, voy a hablar de nuevo yo un poquito, porque en algún momento hubo toda una corriente pedagógica que hablaba mucho de, bueno, el docente en realidad tiene que tener un rol
de poder construir el conocimiento con los alumnos, y en realidad hay que dar significado y dar valía a lo que los alumnos saben, y poner en valor lo que los alumnos saben. Está muy bien, pero es insuficiente. Y es una lectura simplista a veces, y una lectura que a veces peca de cierta democraticidad mal entendida. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que para ser docente en cualquier área, o en cualquier contexto, o en cualquier tema, uno tiene que tener una enorme asimetría entre quien educa y quien está realizando el proceso de aprendizaje. Uno lo percibe con absoluta facilidad con cualquier docente que uno tenga la sensación de que sabe poco de la materia que nos enseña. ¿Sí? Me estoy riendo porque me acuerdo de una tía mía que era tan valiente y tan... Uy, que no vaya a ver este video. Bueno, lo cuento. Hay pocas probabilidades de que lo vea. Eh, Ella era muy emprendedora, entonces había organizado unos cursos para enseñar a las personas a generar habilidades personales para salir adelante en la vida, entonces iba a enseñar a hacer bombones. Y ella no tenía idea cómo se hacían los bombones. Entonces, antes de ir a dar el curso, una semana antes, ella se fue a aprender a hacer bombones. Yo creo que después, bueno, enseñó lo que sabía, pero me imagino que los alumnos se deben haber dado cuenta que muy experta no era. Uno lo percibe cuando estás ante alguien que es un experto en algún área. Y la verdad es que la única forma de enseñar algo es teniendo un grado de experticia muy distinta de las personas a las cuales vos tratas de enseñar cualquier cosa. Si yo ahora empezara a tratar de dar una clase sobre mecánica de automóviles, en 15 minutos apagaron el video porque se darían cuenta que empiezo a chapucear y empiezo a inventar y empiezo a zanatear. Agarrar la guitarra, que todos saben de qué se trata cuando uno sabe poco. Y cualquier experto se da cuenta cuando alguien sabe poco o nada de un área. La única forma realmente de que uno pueda enseñar algo es teniendo una camionada de conocimientos específicos con respecto a lo que uno va a tratar de transmitir. Yo soy psicólogo, soy experto en relaciones humanas, soy experto en teorías psicológicas, y bueno, la verdad que sí, y lo único que puedo dedicarme a tratar de compartir es en eso que uno tiene mayor tipo de experticia, porque en donde uno no tiene experticia, uno perdería totalmente la posibilidad de poder enseñar nada. Uno solamente puede enseñar cuando hay constatación de ignorancia de ciertas temáticas en el otro y apropiación de ciertos saberes. Y solo en una situación de muchísima asimetría en términos de manejo de contenido es que se puede establecer un pacto educativo que realmente colabore a que el otro se apropie de un saber que sabemos el otro ignora. La asimetría de contenidos, por supuesto, que no tiene absolutamente nada que ver con la simetría del respeto absoluto en el plano del intercambio y de la relación humana que se establece en un pacto educativo, ¿sí? Eso no todo el mundo lo entiende. Es decir, las situaciones de asimetrías de saber generan situaciones de asimetrías de poder. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esa situación de asimetría de poder? Ahí empezamos a ver que se mezclan todas estas otras dimensiones de los órdenes, de los valores y de los ideales morales humanos, de lo correcto, de lo incorrecto, y básicamente de qué uso se hace de esa asimetría de poder. El saber empodera. El saber empodera. El saber posiciona de maneras distintas a las personas. Ahora, después, y eso es otro tema que ya en algún momento profundizaremos, pero ¿qué uso hacemos de ese poder? ¿Qué uso hacemos de esas potencias? Bueno, hay usos muy productivos y muy creativos y muy valiosos para nuestras culturas, y hay otros usos mucho más restringidos y mucho más lamentables. Entonces, importante es poder atribuir la ignorancia, porque atribuyendo ignorancia es que podemos
y nos implicamos en procesos de enseñanza. Y esto de la atribución de la ignorancia no solamente, por supuesto, que es una atribución de ignorancia hacia el otro, sino lo que muchas veces es un motor muy grande en el aprendizaje de uno mismo en la vida, es el poder uno ir reconociendo nuestros grados enormes de desconocimientos. Y qué loco. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que puede tener como una representación. Se puede hacer como una representación que para mí es visual, que es que en realidad nosotros, cuando empezamos a saber algo, a ver, si esto es lo que yo sé, chiquitito, esto es todo lo que yo no sé. Pero cuando yo sé poquitas cosas, el límite que yo tengo con el no saber también es pequeño. Entonces, cuando yo sé poco, a veces tengo una sensación de mucha certeza o de mucha seguridad con respecto a lo que sé, porque en realidad todavía no estoy logrando percibir lo inmenso que es lo que yo desconozco. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, uno a veces cuando sabe algo, se va transformando como en algo que genera una seguridad, pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Que cuando yo sepa algo más, cuanto más sé, más se amplía el límite con el no saber, y en realidad, cuanto más sé, más descubro que es infinito lo que no sé. ¿Se comprende? Es decir, piensen ustedes en el desarrollo infantil. Cuando los chicos saben de los Reyes Magos, todo el mundo tiene un orden y una coherencia extraordinaria porque su buen comportamiento tiene que ver después con un premio y un rey mago que llega y que deja un regalito, etcétera, etcétera. Y el mundo está como muy ordenado. Y después viene la desilusión de saber que los Reyes Magos no existen. Y ampliaste tu saber sobre el mundo y sobre las cosas. Pero al mismo tiempo, entonces empezaste a descubrir que las cosas no eran tan claritas como vos en un momento creías o como en un momento vos pensabas. Y que el mundo entonces es algo más complejo que eso que vos sabías. E incluso duele. Porque saber empieza también a generar una cuestión como de desilusiones. Entonces, yo creo que en realidad cuanto más sabe uno, más se amplía ese límite y quizás en esa constatación de nuestra enorme ignorancia de muchas cosas, quede la semilla o quede el elemento constitutivo de la curiosidad y el deseo de querer seguir ampliando nuestros saberes, aún a sabiendas de que la ampliación de estos saberes nos va a ir mostrando cada vez con más claridad qué ignorantes somos de muchísimas cosas. Bueno, entonces, es decir, que para rentabilizar de modo pedagógicamente estimulante lo que uno sabe, hay que comprender también que otro no lo sabe y que consideramos deseable que lo sepa. La enseñanza voluntaria y decidida no se origina en la constatación de conocimientos compartidos, sino en la evidencia de que hay semejantes que aún no los comparten. Por medio de los procesos educativos, el grupo social intenta remediar la ignorancia amnésica, Platón dixit, esta es una expresión latina, Platón dice, con la que naturalmente todos venimos al mundo, donde se da por descontado que todo el mundo sabe o que cada uno sabrá lo que le conviene o que da lo mismo saber que ignorar, no puede haber educación. Lo voy a leer en un mejor tono para que se entienda esta frase. Si se da por descontado que todo el mundo sabe o que cada cual sabe lo que le conviene o que da lo mismo saber que ignorar, no puede haber educación. ¿Sí? Vuelve a aparecer mi cara. Sin ser moralista, uno no puede ser docente si uno le da lo mismo pensar que es lo mismo saber que no saber.
o, en mi posición particular, a mí me apena cuando la educación se transforma en algo solamente utilitarista y pensar que la educación tiene que ser algo solamente destinado a, a conseguir un trabajo, por poner un ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente para tener una salida laboral. Yo tengo otra concepción de la educación, una perspectiva como más humanista. Por lo tanto, verdadera humanidad. Ser humano consiste en la vocación de compartir lo que ya sabemos entre todos, enseñando a los recién llegados al grupo cuanto deben conocer para hacerse socialmente válidos. Enseñar es siempre enseñar al que no sabe, y quien no indaga, constata y deplora la ignorancia ajena no puede ser maestro, por mucho que sepa. Repito, tan crucial en la dialéctica del aprendizaje es lo que saben los que enseñan como los que aún no saben los que deben aprender. Este es un punto importante que debemos tener en cuenta cuando más adelante tratemos de los exámenes y de otras pruebas a menudo plausiblemente denostadas que pretenden establecer el nivel de conocimiento de los aprendices. El proceso educativo puede ser formal, puede ser informal, a través de padres o de cualquier adulto dispuesto a dar lecciones, o formal, es decir, efectuado por una persona o grupo de personas socialmente designadas para ello. Esto es un poco lo que se habla de la socialización primaria o informal, las socializaciones secundarias o más formales, como, qué sé yo, como los docentes en la escuela, que ya es todo un sistema formalizado. La primera titulación requerida para poder enseñar, formal o informalmente y en cualquier tipo de sociedad, es haber vivido. La veteranía siempre es un grado. De aquí proviene sin duda la indudable presión evolutiva hacia la supervivencia de ancianos en las sociedades humanas. Los grupos con mayor índice de supervivencia siempre han debido ser los más capaces de educar y preparar bien a sus miembros jóvenes. Estos grupos han tenido que contar con ancianos. Antes era tener 30 años, tal vez era un anciano. Antes era tener 50 años, tal vez era un anciano. Que conviviese el mayor tiempo posible con los niños para ir enseñándoles. Y también la selección evolutiva ha debido premiar a las comunidades en las cuales se daban mejores relaciones entre viejos y jóvenes, más afectuosas y comunicativas. La supervivencia biológica del individuo justifica la cohesión familiar, pero probablemente ha sido la necesidad de educar la causante de lazos sociales que van más allá del núcleo procreador. ¿Sí? Es decir, ustedes piensen, en las sociedades humanas, mucho del proceso, digamos, de consolidación de lo que son los agrupamientos familiares han tenido que ver justamente con la enorme tarea educativa que se da al interior de las familias en un principio y después en la vida social, que es la educación más formalizada. Creo que puede afirmarse verosímilmente que no es tanto la sociedad quien ha inventado la educación, sino el afán de educar y de hacer convivir armónicamente maestros con discípulos durante el mayor tiempo posible, lo que ha creado finalmente a la sociedad humana y ha reforzado sus vínculos afectivos más allá del estricto ámbito familiar. Y es importante subrayar que tanto que el amor posibilita y sin duda potencia el aprendizaje, pero no puede sustituirlo. También los animales quieren a sus hijos, pero lo propio de la humanidad es la compleja combinación de amor y pedagogía. Lo ha señalado bien John Passmore en su excelente filosofía de la enseñanza. Que todos los seres humanos enseñan es en muchos sentidos su aspecto más importante. El hecho en virtud del cual, y a diferencia de otros miembros del reino animal, pueden transmitir las características adquiridas si renunciaran a la enseñanza y se contentaran con el amor, perderían su rasgo distintivo. En definitiva, venimos diciendo, corto un poquito, porque me hace acordar mucho a algo que tienen en el texto de Erikson, bueno, creo que está, que Erikson hablaba justamente que la tarea de la vida adulta, la crisis de la vida adulta, es la generatividad. Cuidar y acompañar a las generaciones más jóvenes, es decir, los roles que son como los de proceso de socialización, y que él decía que justamente requieren de una combinación de afectiva, que es lo que se juega en todo vínculo,
pero también del contenido. Entonces, como que la cuestión del cuidado de las generaciones más jóvenes implica un componente amoroso, pero un componente que es el educativo, y la tarea educativa tiene como un componente de firmeza. Por eso Erikson decía que es como una combinatoria de amor y pedagogía, de cariño y firmeza, que la tarea de ir guiando y acompañando a las generaciones más jóvenes requiere de los dos elementos. El lazo emocional, amoroso, que es lo que es básico para la consolidación de vínculos humanos, cariño, aprecio, respeto, todo lo que hace a la calidad del vínculo, que esa es la que yo digo que esa dimensión vincular no tiene por qué ponerse en cuestión, que en el vínculo entre maestros y alumnos ojalá prime el respeto, el aprecio, la camaradería. Y por otro lado, en la constatación de alguna simetría en términos de aprendizaje y de contenidos, entonces la firmeza, la instrucción, la tarea de transmisión, etcétera, etcétera. De cuanto venimos diciendo se deduce lo absurdo y hasta inhumano de los recurrentes movimientos antieducativos que se han dado una y otra vez a lo largo de la historia. En ciertas épocas, en nombre de alguna iluminación religiosa que prefiere la ingenuidad de la fe a los artificios del saber, y en la modernidad invocando la espontaneidad y creatividad del niño frente a cualquier disciplina coercitiva. En esto yo también coincido plenamente, y en algún punto van a ver que es un poco también la perspectiva psicoanalítica, es decir, la cultura efectivamente es represión. La cultura, la socialización es que cada uno va a tener que acomodarse y también amoldarse a formas colectivas. Pero si no hiciésemos ese movimiento, no emergeríamos como sujetos pertenecientes a una cultura. Entonces, por eso es que hace esta crítica a ciertas tendencias educativas de, no hay que exigir, no hay que socavar espontaneidades creativas del niño. Bueno, habremos de volver sobre ello, pero adelantémonos ahora algo. Si la cultura puede definirse del modo de Jean Rostand como lo que el hombre añade al hombre, la educación es el acuñamiento efectivo del humano allí donde solo existe como posibilidad. Antes de ser educado, no hay en el niño ninguna personalidad propia que la enseñanza avasalle, sino solo una serie de disposiciones genéricas, fruto del hacer biológico, a través del aprendizaje, a través del aprendizaje, no solo sometiéndose a él, sino también rebelándose contra él e innovando a partir de él, se fraguará una personalidad irrepetible. Esa frasecita me encanta porque digo, ahí aparece también la emergencia de que el aprendizaje no es solo adoctrinamiento. La socialización no es solo que nosotros vamos a repetir lo que nos digan, sino que la tarea auténtica educativa es cómo yo voy ayudando a que emerja un sujeto que no solamente aprenda y se someta a ciertos saberes, sino que se rebele contra esos saberes, a que innove con respecto a esos saberes. Y así se va a fraguar, así se va a constituir una identidad personal. Por supuesto, se trata de una forma de condicionamiento, pero que no pone fin a cualquier prístina libertad originaria, sino que posibilita precisamente la eclosión eficaz de lo que humanamente llamamos libertad. La peor de las educaciones potencia la humanidad del sujeto con su condicionamiento, mientras que un ilusorio limbo silvestre incondicionado no haría más que bloquearla definitivamente. Según señaló el psicoanalista y antropólogo Jessa Roheim, es una paradoja intentar conocer la naturaleza humana no condicionada, pues la esencia de la naturaleza humana es estar condicionada. Vuelvo un poquito a la idea de lo que es un sujeto. La palabra sujeto implica que estamos sujetos a algo. Un sujeto solamente emerge sujetado a su orden cultural simbólico en el cual nosotros vivimos. Al llegar de ahí la importancia de reflexionar sobre el mejor modo de tal condicionamiento.
El hombre llega a serlo a través del aprendizaje, pero ese aprendizaje humanizador tiene un rasgo distintivo, que es lo que más cuenta de él. Si el hombre fuese solamente un animal que aprende, podría bastarle aprender de su propia experiencia y del trato con las cosas. Sería un proceso muy largo que obligaría a cada ser humano a empezar prácticamente de cero, pero en todo caso no hay nada imposible en ello. De hecho, buena parte de nuestros conocimientos más elementales los adquirimos de esa forma, a base de frotarnos grata o dolorosamente con las realidades del mundo que nos rodea. Pero si no tuviésemos otro modo de aprendizaje, aunque quizás lográramos sobrevivir físicamente, todavía nos iba a faltar lo que de específicamente humanizador tiene el proceso educativo. Porque lo propio del hombre no es tanto el mero aprender como el aprender de otros hombres. Ser enseñado por ellos. Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales, ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que llamamos cultura, sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias. En su choza de la playa, Tarzán quizás puede aprender a leer por sí mismo y ponerse al día en historia, geografía o matemáticas utilizando la biblioteca de sus padres muertos, pero sigue sin haber recibido una educación humana, que no obtendrá hasta conocer mucho después a Jane, a los Watusi y demás humanos que se le acercarán, a la chita callando. Este es el punto esencial, que a veces el entusiasmo por la cultura como acumulación de saberes, o por cada cultura como supuesta identidad colectiva, tiende a pasar por alto. Algunos antropólogos perspicaces han corregido este énfasis, como hace Michael Carruthers. Sostengo que los individuos interrelacionándose y el carácter interactivo de la vida social son ligeramente más importantes, quiero resaltar, son ligeramente más importantes, más verdaderos que esos objetos que denominamos cultura. Según la teoría cultural, las personas hacen cosas en razón de su cultura. Según la teoría de la sociabilidad, las personas hacen cosas con, para y en relación con los demás, utilizando medios que podemos describir, si lo deseamos, como culturales. Me encanta toda esta parte, porque en algún punto estamos haciendo un modo de, quizás como de tratar de entender esto que es el fenómeno cultural como un fenómeno humano intersubjetivo. Nosotros somos seres en interrelación. Los vínculos humanos nos constituyen, nos definen, y en los vínculos de unos con otros es que participamos en la cultura, nos apropiamos de ella y la recreamos también. ¿Sí? Chum. Grabadora abierta. Uy, vamos a hacer un recreo en un minutito, chicos. Ya terminamos. El destino de cada humano no es la cultura, ni siquiera estrictamente la sociedad en cuanto a institución, sino los semejantes. Y precisamente la lección fundamental de la educación no puede venir más que a corroborar este punto, y debe partir de él para transmitir los saberes humanamente relevantes. Por decirlo de una vez, el hecho de enseñar a nuestros semejantes y de aprender de nuestros semejantes es más importante para el establecimiento de nuestra humanidad que cualquiera de los conocimientos concretos que así se perpetúan o transmiten. De las cosas podemos aprender efectos o modos de funcionamiento, tal como el chimpancé despierto, tras diversos tanteos, atina a empalmar 2 caños para alcanzar el racimo de plátanos que pende del techo. Pero del comercio intersubjetivo con los semejantes aprendemos significados. Y también todo el debate y la negociación interpersonal que establece la vivencia siempre movediza de los significados. El dinamismo. La vida humana consiste en habitar un mundo en el que las cosas no solo son lo que son, sino que también significan. Pero lo más humano de todo es comprender que si bien lo que sea la realidad no depende de nosotros,
lo que la realidad significa sí resulta competencia, problema y en cierta medida opción nuestra. Y por significado no hay que entender una cualidad misteriosa de las cosas en sí mismas, sino la forma mental que le damos los humanos para relacionarnos unos con otros por medio de ellas. En un curso me acuerdo una vez, fue muy lindo, como los seres humanos, digo, somos seres que les damos, me acuerdo de una anécdota en ese curso que fue un cuentito que contó una señora, que estábamos tratando justamente esto que es la dimensión del significado que nosotros le atribuimos a las cosas. Entonces, ¿qué dice ese cuento? Ese cuento dice que un señor pasaba caminando y vio que había tres fulanos que estaban picando unas piedras, construyendo para una construcción que era una iglesia. Entonces, o un templo, para no poner una religión en particular. Entonces, que bueno, los tres se veían que estaban haciendo, lo observable, el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, pasa el fulano, entonces le pregunta a una de estas personas, ¿y qué está haciendo usted? Entonces él le dice, picando piedras. Cuando se le acerca a la segunda persona, le pregunta qué está haciendo y le dice, estoy ganando el pan para llevar a mi hogar. Y cuando se acerca a la tercera, le dice, ¿y qué está haciendo? Estoy construyendo un templo. Y yo me imagino un cuarto personaje que quizás podría contestar también, estoy alabando a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los seres humanos no solamente actuamos, sino que nuestra actuación se transforma en acciones intencionales que adquieren sentidos culturales, que adquieren significado dentro de un orden que le va dando sentido a las cosas. Y los seres humanos, justamente en nuestro proceso de humanización, es ir entrando en esta dimensión simbólica en donde las cosas no solamente son, como dice de Sabater, sino que también las cosas significan algo, simbolizan algo, y simbolizan en términos de lo que es nuestra humanidad como una construcción de mentes que compartimos una muy particular representación del mundo. Puede aprenderse mucho sobre lo que nos rodea sin que nadie nos lo enseñe ni directa ni indirectamente. Adquirimos gran parte de nuestros conocimientos más funcionales así. Pero en cambio, la llave para entrar al jardín simbólico de los significados siempre tendremos que pedírsela a nuestros semejantes. ¡Wow! Volvió la poesía. La llave para entrar en el jardín simbólico de los significados siempre tenemos que pedírsela a nuestros semejantes. De aquí que el profundo error actual, bien comentado por Jerome Brunner en la obra antes citada, de homologar la dialéctica educativa con el sistema por el que se programa la información de los ordenadores. No es lo mismo procesar información que comprender significados. Ni mucho menos es igual que participar en la transformación de los significados o en la creación de otros nuevos. Y la objeción contra ese símil cognitivo profundamente inaceptable va más allá de la distinción tópica entre información y educación que veremos en otro capítulo. Incluso para procesar información humanamente útil hace falta previa y básicamente haber recibido entrenamiento en la comprensión de significados. Porque el significado es lo que yo no puedo inventar, adquirir ni sostener en aislamiento, sino que depende de la mente de los otros, es decir, de la capacidad de participar en la mente de los otros, en que consiste mi propia existencia como ser mental. La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa. Y este momento reflexivo, el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies, exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes. Todo puede ser privado e inefable,
sensaciones, pulsiones, deseos, menos aquello que nos hace partícipes de un universo simbólico a lo que llamamos humanidad. En sus lúcidas reflexiones sobre la educación, Kant constata el hecho de que la educación nos viene siempre de otros seres humanos. Hay que hacer notar que el hombre solo es educado por hombres y por hombres que a su vez fueron educados. Y señala las limitaciones que derivan de tal magisterio. Las carencias de los que instruyen reducen las posibilidades de perfectibilidad por vía educativa de sus alumnos. Si por una vez un ser de naturaleza superior se encargase de nuestra educación, suspira Kant, se vería por fin lo que se puede hacer del hombre. Ese desideratum quiere decir deseo. Desidere en latín es deseo. Entonces, ese desideratum kantiano me recuerda a una inteligente novela de ciencia ficción de Arthur Clarke titulada El fin de la infancia. Una nave extraterrestre llega a nuestro planeta y desde su interior, siempre oculto, un ser superior pacifica a nuestros turbulentos congéneres y los instruye de 1000 modos. Al final, el benefactor alienígena se revela al mundo, al que sobrecoge con su aspecto físico, pues tiene cuernos, rabo y patas de macho cabrío. Si se hubiera mostrado demasiado pronto, nadie habría prestado respetuosa atención a sus enseñanzas, ni hubiera sido posible convencer a los hombres de su buena voluntad. En tales formas de pedagogía superior, sean diablos, ángeles, marcianos o Dios mismo quienes compongan el equipo docente, como parece anhelar Kant, al menos retóricamente, las ventajas no compensarían los inconvenientes, porque se perdería siempre algo esencial, el parentesco entre enseñados y enseñantes. La principal asignatura que se enseñan los hombres unos a otros es en qué consiste ser hombre. Y esa materia, por muchas que sean sus restantes deficiencias, la conocen mejor los humanos mismos que los seres sobrenaturales o los habitantes hipotéticos de las estrellas. Cualquier pedagogía que proviniese de una fuente distinta nos privaría de la lección esencial, la de ver la vida y las cosas con ojos humanos. Hasta tal punto es así que el primer objetivo de la educación consiste en hacernos conscientes de la realidad de nuestros semejantes. Es decir, tenemos que aprender a leer sus mentes, lo cual no equivale simplemente a la destreza estratégica de prevenir sus reacciones y adelantarnos a ellas para condicionarlas en nuestro beneficio, sino que implica ante todo atribuirle estados mentales como los nuestros y de los que depende la propia calidad de los nuestros, lo cual implica considerarles sujetos y no meros objetos, protagonistas de su vida y no meros comparsas vacíos de la nuestra. El poeta Auden hizo notar que la gente nos parece real, es decir, parte de nuestra vida, en la medida en que somos conscientes de que nuestras respectivas voluntades se modifican entre sí. Esta es la base del proceso de socialización y también el fundamento de cualquier ética, es decir, el reconocimiento del otro, de cualquier ética sana, sin duda, pero primordialmente el fundamento de la humanización efectiva de los humanos potenciales, siempre que a la noción de voluntad, manejada por Auden, se le conceda su debida dimensión de participación en lo significativo. La realidad de nuestros semejantes implica que todos protagonizamos el mismo cuento. Ellos cuentan para nosotros, nos cuentan cosas y con su escucha hacen significativo el cuento que nosotros también
le estamos contando. Parece un juego de palabras, pero de a poquito vamos a ir viendo qué significativa que es la dimensión narrativa para la constitución de quienes nosotros somos. Cuando nosotros decimos que somos una representación, vamos a ver que el yo, como instancia psíquica, es en definitiva la representación que nosotros construimos de nosotros mismos. Nadie es sujeto en la soledad y el aislamiento, sino que siempre se es sujeto entre sujetos. El sentido de la vida humana no es un monólogo, sino que proviene del intercambio de sentidos, de la polifonía coral. Antes que nada, la educación es la revelación de los demás, de la condición humana como un concierto de complicidades irremediables. Quizás mucho de lo que vengo diciendo en estas últimas páginas resulte para algunos lectores demasiado abstracto, pero me parece cimiento imprescindible sin el que sería imposible exponer el resto de estas reflexiones. Quisiera aquí iniciarse una elemental filosofía de la educación, y toda filosofía obliga a mirar las cosas desde arriba para que la ojeada abarque lo esencial desde el pasado hasta el presente y quizás apunte a auroras de futuro. Pido pues excusas, suplico la relectura paciente y benevolente de los párrafos recién concluidos y sigo adelante. Bueno, hasta acá vamos a llegar con este primer, entonces, con este primer videito, ¿sí? Hacemos un recreo y ya continuamos.